Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 18, dice: estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Estamos conociendo a la familia del rey David. Ya conocimos a su padre Isaí, a los hermanos de David, que fueron 8. David era el menor entre sus hermanos. El primogénito se llamaba Eliab, un hombre grande y fuerte. Los 3 hermanos mayores de David fueron a la guerra con el rey Saúl. Entre los hermanos de David solo conocemos al hijo de Simea, Jonadab, que fue un hombre astuto y amigo de Amnón. David tuvo 2 hermanas, Sarbia y Abigail. Abigail tuvo un hijo, Amasa, que fue el general del ejército de Absalón y después general del ejército del rey David, que fue muerto a traición por su primo Joab. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Y hoy vamos a conocer más al hijo menor de Sarbia, Asael. En el versículo que hemos leído en 2 de Samuel capítulo 2, versículo 18, encontramos ahí a los 3 hermanos. Dice: estaban allí los 3 hijos de Sarbia, la hermana de David, Joab, Abisaí y Asael. Por este Asael dice que era ligero de pies como una gacela. He compartido en el grupo de WhatsApp de la iglesia la foto de la gacela, también en la cuenta del Facebook de la iglesia también, para los que no conocen este animal puedan apreciar. Vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 27, versículo 7. Primero de Crónicas, capítulo 27, versículo 7. Dice: el cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. Asael era uno de los jefes de 24,000 soldados que pertenecían a la 4ª división del cuarto mes en el ejército de David. Uno de los desafíos de los reyes para mantener un numeroso grupo de soldados es la mantención. Imagínense los soldados que tienen que comer desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Y son miles. Y quien le tiene que dar de comer es el rey. Entonces David tuvo una estrategia.
dividió su ejército en 12, cada 12 con 24.000 soldados. Y una división solamente trabajaba un mes. En todo el país cubría la parte militar. Y los otros 11 grupos de 24.000 a sus hogares, a su trabajo. Entonces cada mes había un cambio de 24.000 soldados que velaban por la seguridad del pueblo, del país. Entonces de esta manera disminuía el gasto en consumo de los soldados. Y Asael era uno de los jefes de los 24.000 que a él le tocaba el cuarto mes de cada año. Él era el responsable de cuidar el pueblo. El tercer mes estudiamos también Benaía, que mató un león, que mató, dice, a 2 leones de Moab. Él era del tercer mes, de la tercera división del ejército del rey David. Y después de él, entonces aparece Asael. Amén. Asael figura entre los 30 valientes de David. Pero ¿qué es lo que le posicionó a Asael como uno de los valientes de David? Dice que él era ligero de pies como una gacela. Amén. Vamos a leer su muerte en 2 Samuel capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice: y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. David, cuando comenzó a reinar en Judá, tuvo una guerra constante con Abner, que era el general del ejército del rey Saúl. Y en una de esas batallas encontramos que los soldados de David vencieron a los soldados de Abner, y ellos estaban corriendo, Abner y su ejército, del ejército de David. Y en eso Asael quería un pez gordo en su lista, a Abner. Era prácticamente el blanco. Si ellos lograban matarle a Abner, a lo mejor Israel después ya se iba a entregar a David para que él pueda reinar sobre todo Israel. Y hasta este Asael, como era, dice, ligero de pies como una gacela, entonces le persiguió a Abner, al general del ejército de Israel, sin apartarse, dice, a derecha ni a izquierda. Pero ¿qué pasó? Este Abner era
David, después que le mató Joab a Abner a traición, le endechó diciendo que murió un príncipe, un grande de Israel. Era un buen soldado. Y Abner tenía esa seguridad de que Asael no podía con él. Y entonces le dijo: apártate de mí, a la derecha o a la izquierda. Y Asael no quiso apartarse. Él era uno de los valientes, era un general también del ejército del rey David. Y no tuvo miedo. Y enfrentó, pero vemos que Abner pudo más que él y lo mató. Su ligereza de pies le costó a Asael la vida. Amén. Vamos a conocer un poco más a este animal que nombra este pasaje que habla sobre Asael, la gacela. Gacela es un nombre, o su nombre deriva del idioma persa, que significa elegante y rápido. En Hechos 9:36 encontramos a una mujer que tenía este nombre, pero en otro idioma, Tabita, o Tabita en arameo, y en griego dice traducido Dorcas, y eso significa gacela. En hebreo dice Sibia, y encontramos dos nombres con ese nombre en la Biblia, uno de mujer y otro de un varón. La mamá de un rey de Judá se llamaba Sibia, que está en Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Y en Primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 9, encontramos en la descendencia de Benjamín que había un hombre que se llamaba Sibia. Entonces en persa significa su nombre elegante y rápido. En arameo quiere decir Tabita, en griego Dorcas, en hebreo Sibia. La gacela es un animal herbívoro. ¿Qué significa eso? Que no es un depredador. Asael es ligero de pies como una gacela, dice. ¿Sabe cuántos kilómetros por hora corre una gacela? 80 kilómetros. Y el hombre corre un promedio de 40 kilómetros. O sea que una gacela corre 2 veces más rápido que un hombre. Algo particular de la gacela es que dice que duerme solamente menos de 1 hora. No alcanza 1 hora para dormir cada día. Casi las 24 horas está despierto. Su peso promedio es de 30 kilos, chiquitito. Se mantiene a 300 metros de su principal depredador. Su principal depredador, digo bien, es el animal más rápido sobre la tierra, que es el guepardo. El guepardo es el animal más terrestre, más rápido. ¿Y saben cuánto corre el guepardo por hora? 100 kilómetros. Su peso promedio es de 65 kilos. Su forma de cazar: acecha,
se acerca lo más que puede, elige el más vulnerable y sorprende o corre para alcanzar a su víctima. La gacela, si se da cuenta que un guepardo a 400 metros, a 500 metros le está acechando, no hace caso, no corre, pero le tiene a ojo. Pero cuando el guepardo se va acercando a una distancia de 300 kilómetros, cuando entra en el radar de la gacela, esos 300 metros, la gacela inmediatamente empieza a correr. ¿Por qué corre si el guepardo está aún a 300 metros? Porque el guepardo es mucho más rápido que la gacela. Unos 20 kilómetros más rápido que la gacela por hora. Pero la gacela tiene una oportunidad de salvarse del guepardo cuando se le va acercando, porque la gacela tiene la habilidad de correr en zigzag de un lado a otro lado, y el guepardo, sin embargo, no tiene esa habilidad. Entonces, cuando la gacela empieza a correr en zigzag de él, le desequilibra. Aparte de eso, el guepardo solamente puede correr con esa velocidad de 100 kilómetros por hora solamente por 30 segundos. Pasan los 30 segundos y ya empieza a disminuir su velocidad, ya no resiste su cuerpo. Sin embargo, la gacela puede mantener esa velocidad de 80 kilómetros por hora por más tiempo, aproximadamente 4 minutos 30 segundos. Entonces, a pesar de que el guepardo es mucho más rápido que la gacela tiene otras estrategias, otras ventajas para librarse de su principal depredador. Es posible que Asael sea ligero de pies, como dice la Biblia, como la gacela. ¿Será que Asael pudo correr esos 80 kilómetros por hora? Vamos a leer un testimonio Primero vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, donde habla también de otros grupos de soldados, en este caso, de que también eran comparados, que eran ligeros de pies como la gacela. No era solamente Asael que tenía esta habilidad de correr. Dice en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, los hombres de Gad que se unieron con David eran ligeros como las gacelas. Amén. El versículo completo dice, esto sucede cuando David aún estaba huyendo del rey Saúl. Y en ese tiempo dice este pasaje, 1 Crónicas 12:8, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Dice, ¿cómo le describe? Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones. Y después, ¿qué dice? Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos grupos de soldados que se unieron a David en el tiempo que él vivía como fugitivos, eran soldados muy valientes. Sus rostros, dice, eran como rostros de leones. Y
eran ligeros como las gacelas. Vamos a leer ahora un testimonio en Primero de Reyes, capítulo 18. Versículo 44 al 46. Yo tengo acá registrado en la versión Dios habla hoy el versículo 46, pero vamos a leer en la versión de Reina Valera como dice. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 46, 44 al 46. Vamos a leer esto pasó cuando Elías mató a los brujos de Acab y Jezabel. Y cuando Elías iba a orar por lluvia. Primero Reyes capítulo 18, versículo 44 al 46. Dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. ¿Y qué dice? Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿En qué se fue Acab? Unce tu carro y huye antes que te alcance la lluvia. Se fue en caballos, en su carro, y se fue a prisa. ¿Por qué? Para que la lluvia no le alcance. Y también Elías se preparó y se fue hasta Jezreel. En la versión Reina Valera dice, y corrió delante de Acab. En la versión Dios habla hoy, dice en el versículo 46, en cuanto a Elías, el Señor le dio fuerzas y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Acab. O sea, Elías corrió más rápido que el caballo del rey Acab. ¿Sabe cuánto corre un caballo por hora? Mínimo 50 kilómetros por hora. Los caballos de carrera pueden correr hasta 70, a un máximo de 75 kilómetros por hora. Un poco menos que la gacela. Pero vemos acá a Elías que corrió más rápido que el caballo del rey Acab. Y no es solamente que le ganó un paso al caballo al llegar. No, él llegó, dice, antes que Acab en Jezreel. Y dice la palabra bien claro que corrió. No es que se teletransportó, no es que voló, sino que dice corrió. Otro testimonio tenemos en Hechos, cuando el evangelista Felipe fue
arrebatado, dice, de un lugar a otro. En Hechos capítulo 8, versículo 38, encontramos este testimonio. Hechos capítulo 8, versículo 38, cuando Felipe es enviado por Dios y le bautiza a un eunuco etíope por el desierto camino a Gaza. Versículo 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue trasladado de un lugar a otro a la velocidad del rapto. ¿Cuál es la velocidad del rapto? Un abrir y cerrar de ojo. Se le desapareció de repente al eunuco, el que le bautizó, e inmediatamente apareció Felipe en Azoto, a unos 32 kilómetros de donde estaba, en menos de un segundo. Es posible que Asael haya corrido como la gacela cuando se trata de la obra del poder, de las maravillas de Dios. Todo es posible. Amén. En Proverbios capítulo 6, versículo 5 dice, la palabra hablando a cada uno de nosotros, dice: escápate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Cómo tenemos que escapar nosotros? Dice: como la gacela. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, o como guepardo a la gacela, anda alrededor buscando a quien devorar. Asimismo como es, como el guepardo atrapa a su víctima, asimismo el enemigo está trabajando en contra de nuestras vidas. Nos acecha. Siempre está buscando un momento oportuno para devorarnos. Nosotros podemos darnos cuenta cuando el diablo nos está acechando. Pero cuando se está acercando mucho a nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que correr. Muchas veces estamos en un lugar donde el diablo está armando una trampa para nosotros, para tener su momento oportuno para atacarnos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que huir. Algo importante también, el guepardo tiene una resistencia solamente de 30 segundos. El diablo también tiene límites cuando nos va a atacar. Nuestro tiempo de prueba, Dios le da un límite. En Apocalipsis encontramos a una de las iglesias que el diablo le va a echar a los cristianos de esa ciudad en la cárcel y van a tener tribulación, pero dice solamente por 10 días. Entonces, algo muy importante en nuestra vida cristiana es la resistencia.
Cuando estamos pasando un momento de prueba, de tentación, tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene un tiempo limitado para atacarnos, para perseguirnos. Entonces, es importante la resistencia. El guepardo se está acechando para atacar al más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable? El que se aparta de la manada, el más chico, el que está herido. Entonces, eso es una presa fácil para el enemigo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar como cristianos. Porque estos se han escrito, dice la palabra, para nuestra enseñanza. Entonces, escápate como la gacela del mano del cazador. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza, y gracias a Dios por su cuidado sobre cada uno de nosotros. Amén.